Hola chicos, vamos a lanzarnos con la segunda parte de este tema, ¿de acuerdo? Entramos en el tema anterior, ¿os acordáis? Que os quedasteis aquí viendo un poco qué pasaba África, su índice de desarrollo era muy bajo, tenía unos índices de pobreza muy altos, sin embargo, obviamente sus recursos eran amplios, pero no se veía que eso llevará a un grado de desarrollo óptimo dentro del país. ¿De acuerdo? Porque hay reservas de petróleo, hay minerales de todos los tipos y obviamente ahí pasaba algo. Supongo yo que si habéis pensado qué es lo que era, acertaréis diciendo que no son ellos los que explotan los recursos, sino que los venden. Esos recursos van a los países del primer mundo, a Europa, a Norteamérica, también a Sudamérica, a China, Australia y obviamente aquí se transforman, en los países del primer mundo se transforman y después se venden directamente otra vez a estos países pero con un precio muy encarecido. Para que os hagáis una idea, hace años, por ejemplo, se compraba mucha leche española y la compraba Alemania y diréis, bueno, allí no tienen vacas. Pues sí, pero se compraba mucha porque era barata para hacer Nivea, la famosa crema Nivea, que después se vendía en España, sobre todo era la crema que hace muchos años existía para untarse en la piel, para ir a la playa, que era como refreírse, pero bueno, el sol calentaba de otra manera y claro, obviamente se vendía bastante más caro que un litro de leche en bruto. Pues para que veáis un poco. Entonces, claro, cuando nosotros nos espabilamos, empezamos a fabricar producción de todo tipo, cosmética. Además, es uno de nuestros principales pilares en la exportación, ¿de acuerdo? O sea que nosotros tenemos, tenemos un puntal ahí importante, ¿de acuerdo? Y con esto pasamos al informe gráfico que no quiero abundar mucho en él. ¿Por qué? Pues porque son datos del 2013 que están ya trasnochados. Entonces, pero nos puede servir para ver un poco a nivel general. No voy a quedarme mucho tiempo, ¿vale? Primero, nos basábamos en la alimentación. Aquí si vemos dónde están los países subalimentados con hambre crónica, pues mirad, lo que es en el verde más oscuro, obviamente podéis ver la situación. Y el verde más clarito, de acuerdo, los países que tienen, digamos, menos problemas. ¿Vale? Como siempre, se centra en África, algunos países de África del Sur y países asiáticos. ¿De acuerdo? Si nos vamos al consumo de calorías, ¿de acuerdo? Se necesitan al menos 2.400 calorías para vivir. Si no llegas a eso, pues tiene serios problemas. Entonces, si vemos un poquito por encima, veremos aquí hay un error. Quizá más de 3.500 no tiene que tener este color, que es parecido a este, sino que tiene que tener este oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros no tenemos muchos problemas, ¿vale? Porque obviamente tenemos más de las 2.400, no tantas, porque obviamente aquí, como vemos, se puede comer otros productos no tan calóricos, aunque yo lo dudo ya al día de hoy, son datos del 2009, son datos de hace 10 años, de acuerdo por lo tanto, pues bueno, yo me lo cuestionaría. Creo que ya hemos alcanzado Estados Unidos y otros países, ¿de acuerdo? En cuanto a educación, obviamente, la tasa de alfabetización, pues bueno, estamos en cabeza con otros países del mundo, como podéis ver, y ¿dónde se centra? En África y en buena parte de Asia, ¿vale? Ya vais viendo, de acuerdo, por dónde se va enfocando. Si vemos el número de médicos por cada 1.000 habitantes, que nosotros tenemos unos 33 médicos, pues ahí estamos, ¿vale? O hemos descendido un poquito, no, sí, en 33 o por ahí estamos. Bueno, aquí aparecen países como Argentina, que están por encima, ¿vale? De los 40, o Rusia, para indicar un poquito el grado de desarrollo que tienen. Pero bueno, en líneas generales, Estados Unidos, como veis, se cae un poco,
de 10 a 20, bueno, ya sabéis que aquí funciona la sanidad de otra manera, ¿vale? Y la potabilización del agua. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las enfermedades que se contraen en el mundo se contraen por consumir agua que está o contaminada o que tiene un índice bacteriano muy alto o que tiene eh, contaminantes disueltos y obviamente la gente se ve afectada. Entonces, tener agua del grifo que tú la abres y vives tranquilamente, estará mejor o peor, pero la abres tranquilamente, eso dice mucho, ¿vale? Del desarrollo que hay en ese país, porque obviamente hay organismos que nos sanean el agua que bebemos y hay países donde no, y donde es un riesgo muy alto beber agua del grifo o de cualquier otro lado que no sea agua embotellada, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito. Entonces, pues bueno, como veis, buena parte de Asia, África, ¿de acuerdo? Diríamos que algunos países del este europeo también están aquí, donde no hay datos, ¿vale? Y tampoco podemos saber si realmente todo el territorio tiene esas ventajas. Bueno, no vamos a abundar más aquí, podríamos seguir con el tema de las libertades, podéis ver aquí desde lejos ya el mapa donde no hay libertad en el mundo, ¿de acuerdo? O aquí la huella ecológica, los países que cuidan menos del medio ambiente. Como veis, pues figuraros, esto es maravilloso, el medio ambiente aquí está pletórico, yo lo dudo. ¿Por qué? Pues porque ciertos países de aquí, como de aquí, es donde se suelta buena parte de la basura, ¿vale? Mientras que huella ecológica es cómo deja la acción humana, ¿vale? Su huella en la Tierra. Entonces, cuanto más huella dejamos, obviamente, quiere decir que explotamos los recursos naturales de una manera brutal. Entonces, pues bueno, nosotros somos medios, buena parte de Europa estamos a un nivel medio, de acuerdo, Portugal lo tiene baja, eso es muy interesante, y obviamente muy baja determinados países de aquí, aunque habría que observarlo, no por el consumo de esas gentes, sino por el uso que hacemos los países ricos de estos países, ¿vale? Pero para que veáis un poco. Y pasamos al punto 2, los grados de desarrollo, ¿vale? Hay países con desarrollo alto, todo esto son datos económicos, ¿vale? Estadísticos que vamos a ver. Hay países ricos que se llaman, o del norte, y otros bajos, pobres, del sur, y que directamente aquí podemos observar. ¿Dónde está el primer mundo? Claramente, en amarillo, países ricos, ¿vale? Que supone el 70 y casi el 75% del Producto Interior Bruto Mundial. De todo lo que se produce, el 75% lo produce Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, con Noruega y Suiza metidas dentro, y Reino Unido, Japón y Australia y Nueva Zelanda. ¿De acuerdo? El 75%. Obviamente, de acuerdo para un 14% de la población. Somos los países ricos. Y el resto, obviamente, ¿qué pasa? ¿No producen? Bueno, las riquezas de Argentina o de buena parte de los países africanos o las de Rusia, sin ir más lejos, son altísimas y sin embargo, lo que se produce no llega a la cantidad de lo producido, ¿vale? En el primer mundo. Eso es algo significativo, ¿de acuerdo? En la actualidad, dice, la situación es un poquito más compleja por el crecimiento económico de países emergentes como Brasil, como la India, China, ¿vale? Que ya está en cabeza para algunas cosas, ¿de acuerdo? Y después Rusia, que lleva una cosa extraña porque es un país que tenía ya una producción obviamente muy alta pero de producto para el consumo menos, y hoy en día pues el crecimiento económico lo ha puesto, también es un país que hay que tener en cuenta porque está en cabeza, ¿de acuerdo? No viene de una situación de subdesarrollo, sino de un sistema económico, ¿vale? Diferente. Los países de gran desarrollo, pues, elevado Producto Interior Bruto por habitante. Lo que decíamos antes, el PIB per cápita, ¿de acuerdo? Decíamos en la explicación anterior. Y bueno, generalmente se suele basar la riqueza en actividades económicas avanzadas, en la tecnología, ¿vale? La mayor parte
del Producto Interior Bruto se obtiene del sector terciario, de los servicios. ¿Vale? Después la industria y la agricultura y ganadería apenas representa pues igual un 1, un 2. En países como España puede representar de un 2 a un 4% según comunidades autónomas, de acuerdo, porque nosotros tenemos un sector agrario pues, importante, pero un 2%, no mucho más, no mucho más. Y sin embargo, de un 2 a un 4, según regiones y comunidades autónomas. Y sin embargo, pues bueno, en Alemania nos representa más de un 1%, ¿vale? También es pequeñito. En cambio, el sector terciario, pues bueno, un 70 al 75% en la mayor parte de Europa, ¿de acuerdo? Clase media muy extendida, son países, los ricos, Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, donde la clase media es la mayor que hay y por lo tanto son países que dan estabilidad, ¿vale? No hay pleno empleo, pero se cubre, eh, salvo países un poquito peculiares como España, Grecia, Italia, el sur de Europa, donde los datos de paro son más altos en líneas generales, son países que tienden hacia el pleno empleo, ¿de acuerdo? Donde los servicios a los que puede acceder la población están extendidos, la educación, la sanidad, lo que veíamos en el punto pasado, servicios esenciales, que además se basan en sistemas democráticos y donde obviamente, digamos, crece la preocupación por el medio ambiente y porque el entorno mejore, ¿de acuerdo? Y los países de bajo desarrollo, pues bueno, su renta por habitante, el PIB por habitante es bajito, ¿de acuerdo? Es muy reducido. Las diferencias sociales son muy acusadas, no hay una gran clase media, la clase media es una minoría, hay una gran mayoría de población pobre, después un grupito de gente muy rica y una clase media, pues, es un grupo reducido. Con lo cual, la mayor parte no tiene cubiertas sus necesidades y se dan muchas inestabilidades sociales, lo que lleva obviamente a problemas políticos, que generalmente se suelen resolver en esos países con dictaduras, ¿de acuerdo? Para controlar precisamente esas desigualdades, no para arreglarlas, sino para controlar a la población. Y la huella ecológica, por líneas generales, obviamente, es baja, aunque va tendiendo, a medida que se va desarrollando estos países, va tendiendo a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos decir? Pues bueno, buena parte de África son estas zonas, algunas zonas de América, de Sudamérica y zonas asiáticas. ¿De acuerdo? Que ya habíamos comentado. Si veis el cuadro que tenéis aquí, podréis ver, ¿vale? En comparación, pues bueno, el PIB por habitante, os recuerdo que el nuestro estaba en torno a 27.000 euros por habitante. Estos son datos en PIB por habitante, no sé si son dólares, no lo especifica, ¿de acuerdo? Posiblemente sean dólares, con lo cual pues nosotros estaríamos en torno a 30.000 aproximadamente, a unos 30.000, un poquito por debajo de Alemania, ¿de acuerdo? Pero muy por encima, como veis, del resto, de China, de Brasil, de Níger o de Etiopía, para que veáis un poco comparativamente, siendo Brasil uno de los más ricos de Sudamérica. Pues bueno, ¿pesaría un poquito más la agricultura? Pues sí, en nuestro caso sería un 2%. La industria, pues obviamente más o menos lo mismo, ¿vale? Y los servicios, pues más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? En nuestro caso además aumentaría un poquito más porque el turismo, somos el segundo país en explotaciones turísticas y en cantidad de dinero obtenido, ¿de acuerdo? Por el turismo, que representa aproximadamente un 13% de todo el Producto Interior Bruto, solo el turismo, y entonces obviamente, bueno, es importante, ¿de acuerdo? Señalarlo. Obviamente aquí ya está haciendo referencia a otros datos, como el porcentaje de obesos, la tasa de alfabetización, médicos por habitante y demás, ¿de acuerdo?
para que veáis un poco. Voy a poneros a ver, sí, vamos a hacerlo. Vamos a poneros, aquí tenéis el España en cifras, que es la publicación que hace el Instituto Nacional de Estadística y que todos los años saca, donde se ven, pues bueno, todos los datos a niveles, bueno, por ejemplo aquí, población, tasa bruta de nupcialidad, principales la tasa bruta de divorcios, y aquí se ve pues cómo va la tasa bruta de divorcios. Aquí podéis ver educación y cultura, abandono escolar temprano en el 18. Obviamente sacan los datos de año en año, ¿de acuerdo? ¿Dónde se dedica a estudiar la gente? ¿Qué cantidades hay? ¿Qué porcentaje? ¿Qué variaciones? Por ejemplo, en la infantil ha descendido un 1,2% y en el bachillerato también, pero obviamente ha crecido la formación profesional. Si veis, lo que desciende del bachillerato es porque aumenta la formación profesional. Bueno, son indicadores que nos sirven para guiarnos más o menos, ¿de acuerdo? Con nosotros, con nuestras comunidades autónomas, entre nosotros y con el resto de los países de Europa, ¿de acuerdo? Ahorita estuviera mejor repartida. El PIB per cápita en el 2018, ¿de acuerdo? Las primeras estimaciones, pues para que veáis, si lo habíamos calculado en 27, ¿vale? Ha descendido en el 2018 un poquito. Como veis, pues bueno, Andalucía está en 19 y Madrid está casi en 35.000 euros por habitante. ¿De acuerdo? Pues obviamente hay unas diferencias considerables. Estamos abajo. Estamos abajo. Bueno, la balanza de pagos ya no la vamos a tocar. Os quería enseñar eso y al final me he enrollado más de la cuenta. ¿De acuerdo? Y volvemos un poco a lo que era esta tabla. ¿De acuerdo? Hemos visto los países que están en desarrollo y los que no, y los de desarrollo emergente. ¿Cuáles son? Pues obviamente el Producto Interior Bruto por habitante es modesto, no tan bajo, pero es modesto. Lo que hablábamos de Brasil, la clase media se ha extendido, pero todavía hay grandes diferencias, ¿de acuerdo? Y se ven que son países donde todavía pues el índice de pobreza de algunos barrios es enorme. Por ejemplo, toda la zona de favelas o de chabolismo alrededor de las ciudades, ¿vale? Río de Janeiro, ¿qué pasa con toda esa cantidad de favelas que hay ahí, de zonas deprimidas dentro de la ciudad? Porque están indicando un grado de pobreza y que todavía, obviamente, no se ha logrado que la clase media sea la mayoritaria. Todavía hay unos núcleos de población empobrecida muy grandes. Son sistemas democráticos recientes. ¿Por qué? Pues porque vienen de vivir una dictadura, como nosotros, por ejemplo. Venimos de vivir una dictadura, pero el desarrollo en el país, obviamente nosotros teníamos otro índice de desarrollo, pero bueno, en esos países las dictaduras son más actualizadas y además muy inestables, y además no han desarrollado económicamente el país, no han sido unos desarrollos equitativos, ¿de acuerdo? La huella ecológica va en aumento, obviamente, ¿de acuerdo? ¿Qué países están aquí? Pues Brasil, Rusia, India, China, Argentina, México, ¿de acuerdo? Corea del Sur. Y puntualmente, pues bueno, Sudáfrica y algunos países más. Estos son los países que están en vías de desarrollo, que se llama de desarrollo emergente, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos, no me enrollo más, que ya me he enrollado antes, y lo dejamos aquí.